Listo, voy a hablar del día más especial del año. Como les decía, no es por el cumpleaños mío, sino porque, al contrario de que empieza el día del 6, o sea, a las 6 de la tarde de hoy, o sea, a partir de hoy se celebra en Israel el día más especial del año. No solamente más especial, sino el más santo y el más consagrado al Señor, donde todo es fiesta precisamente por lo que significa. Y eso ha sido a través de toda la historia del pueblo de Israel. Es el día más esperado del año, el día de Yom Kippur, como se conoce, pero el nombre real es el día de Yom HaKippurim, y eso es una forma de hacerlo en plural. Así se describe, esa es la forma original que se llama. Sin embargo, lo han reducido al nombre de Yom Kippur. Pero es una palabra plural y quiere decir el día de los perdones, básicamente. No es un día de un solo perdón, sino de los perdones, o de las reconciliaciones, también se le conoce. Así que es el día, como le decía, en la primera diapositiva, es el día que consideraba de vida o muerte por lo que representaba esto. Yo les envié precisamente esta mañana un video que resumía o en forma gráfica mostraba lo que se hacía en este día, como para que pudiéramos ponerlo en contexto de todo lo que sucedía en el templo del Señor y lo que el Señor había dado instrucciones, y ahorita vamos a profundizar en este tema. El nombre original viene de la palabra kafar, que tiene varios significados, como la mayoría de palabras en el hebreo, y tiene que ver con cubrir. También de ahí sale expiar, condonar, aplacar o cancelar una deuda, anular, apaciguar, corregir, evitar, expiación, pacto, perdonar, purificar, reconciliación o conciliar, satisfacción. Esto es la palabra original donde viene esta celebración, o por eso se le llama de esta manera, del verbo kafar. Como les decía, es el gran día precisamente donde se veía cara a cara el sumo sacerdote con el Señor, donde se conoce también como el día, o se refiere como el ayuno. Cada vez que el pueblo de Israel se refiere al ayuno, quiere decir este día, porque es un día de ayuno especial. También se le conoce como el gran shofar, que es diferente al último shofar que habíamos hablado, como el día de las trompetas. Este se conoce como el gran shofar porque en todas las ciudades de Israel se hace sonar el shofar, anunciando que ese es el día tan esperado del año. Y también se le conoce como el día de cerrar las puertas. Es el último, así se le conoce, es el momento donde las puertas se cierran y ya, como dice, el que entró, entró, el que se quedó por fuera, se quedó por fuera. Y era el día que se cerraban las puertas del templo del Señor. Así que después de ese día ya nadie más podía entrar hasta el siguiente año, que era donde se hacía todo el proceso, todo el sacrificio. Entraba el sumo sacerdote y esperaba que el Señor perdonara todo lo que había pasado ese año. Y así hasta la fecha se sigue haciendo esa forma de sacrificio personal para que el Señor perdone. Como decíamos, esta semana fue una semana de arrepentimiento, de pedir perdón por todo lo que se había hecho el año, y es como arrancar de nuevo otro año. Es todo, como hemos visto en las cosas del Señor, todo es cíclico, y cada vez hay un nuevo comenzar, un nuevo amanecer, y se empieza básicamente un año espiritual. Y es los últimos días del año, que fue los que acabamos de pasar, eran los días de evaluación, de arrepentimiento y volver a reconciliarse con el Señor y empezar un año con básicamente las deudas saldadas. Este día también se celebra el jubileo, que es cada 50 años, en un día de expiación, donde precisamente se restituía todo lo que se había perdido y la gente perdonaba las deudas de todos los 50 años,
y se volvía a recuperar todo lo que se había extraviado o se había perdido en esos 50 años. Entonces un día, lógicamente, de mucha emoción, de mucha felicidad, de mucho regocijo, y todo quedaba saldado y borrón y cuenta nueva. Así que esto para el pueblo de Israel es muy especial, y también lo tiene que ser para nosotros los cristianos, por todo lo que representa para nuestras vidas. Vemos que el primer día de expiación lo consideran desde el paraíso. El Señor hizo una primera expiación, y lo podemos ver en Génesis 3:21, cuando precisamente cuando el hombre pecó, cubrió precisamente con las pieles de animales. ¿De dónde salieron las pieles? Pues de una muerte precisamente de un animal. Y dice que el día del Señor, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Por qué los vistió? Porque ellos vivían desnudos, y a partir del pecado sintieron vergüenza, y el Señor tuvo que hacer eso. Y aquí hubo la primera muerte, el primer sacrificio para cubrir el pecado del hombre. En Éxodo 32:30 también Moisés nos habla sobre esta expiación. Nos dice: y ocurrió que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros pecasteis con gran pecado, pero ahora subiré a Jehová, tal vez pueda hacer expiación por vuestro pecado. Y aquí vemos un tema corporativo. Quiere decir que precisamente si pecaba el pueblo, tenía que pedirse perdón por todo el pueblo, y todos tenían que llevar las consecuencias de sus pecados. Como vemos, no todo el mundo se postró ante hacer idolatría, pero todos llevaban el precio de ese pecado. La tierra se consideraba contaminada. Vemos que cuando se peca hay unas consecuencias no solamente personales, sino también corporativas, y toda la tierra se ve involucrada. Así que el momento que Dios daba el perdón, daba bendición, y la tierra, la creación misma, se restituía y volvía a ser productiva, volvía a dar bendiciones para toda la población. Así que eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros. No solamente tenemos que velar por nuestro comportamiento, sino velar también por el comportamiento de los demás como pueblo y como iglesia también. Así que no solamente uno puede decir no tengo de qué arrepentirme, sino que hay que también cuidar para que los demás hermanos no pequen y tengamos que pagar en forma colectiva como iglesia o como nación. Para esto había muchas preparaciones que el Señor había dado, instrucciones para la forma de hacer esta expiación. No era de cualquier manera. De hecho, los hijos de Aarón cometieron ese grave error de hacer a su manera estas cosas, sino a la manera de Dios, y eso les costó su propia vida. Hablábamos de las ofrendas. Precisamente el día de ayer el Señor quería una ofrenda que fuera sacrificial de parte nuestra, pero que se hiciera en forma como Él lo ordena. Vemos que los hijos de Aarón lo hicieron en forma errada, así como también tuvo consecuencias la ofrenda de Caín, que lo hizo también con motivos errados, y también tuvo sus consecuencias hacerlo en forma errónea. Así que las ofrendas hay que tener mucho cuidado cómo se hacen, que tienen que ser honestas, respetuosas y conforme a lo que el Señor desea. La preparación la vemos en Levítico 16, y miremos la palabra, lo que nos dice. Precisamente el video era para ilustrar un poquito sobre este tema. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo al Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Aarón debe entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino
Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que hayas ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Y aquí continúa algunas instrucciones adicionales que de pronto en el video estaban mucho más explícitas, y si no lo han visto, vale la pena que lo repasen. Y aquí vemos todas las cantidades de órdenes que el Señor daba y en qué forma tenía que hacerlo y las veces que tenía que ser la entrada del sumo sacerdote, que eran 3 veces que entraba al lugar santísimo, de la forma que el Señor había dicho, para que rociara esa sangre sobre el propiciatorio. Esa básicamente era la propiciación, pero quiero enfatizar en el versículo 29 y 31, donde dice: esto será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán, en un estatuto perpetuo. Y vuelve a insistir de que esto es perpetuo. Cuando dice perpetuo, creo que todos entendemos que es perpetuo. Esto no es algo pasajero, algo para una época, es algo para que se haga por siempre. Y eso nos incluye hasta el momento. Esto, como decía, era un ritual para reconciliarse. Como digo, esto es algo primordial que tenemos que tener claro. Para nosotros siempre consideramos que, y así lo decía Carlos estos días, el Señor ya nos perdonó, pero eso no quiere decir que no pequemos. Y después de que el Señor ha pagado por nosotros el precio de su propia sangre, de todos modos es importante que nos estemos reconciliando con el Señor, porque no somos perfectos, seguimos pecando. Y así lo consideraba también el pueblo de Israel, de que tenía que estarse continuamente reconciliando. Y eso nos atañe a nosotros ya en el periodo de la gracia, donde el Señor por su gracia nos perdonó, se sacrificó por nosotros y nos ha perdonado, pero no quiere decir que no volvamos a pecar. Entonces cada pecado tiene que tener una reconciliación, y ya no pagamos con la muerte, pero sí tenemos que estar pidiendo perdón por todo lo que el Señor no le agrada y que nosotros seguimos fallando. Así que es importante tener esto claro en este aspecto, que también nos corresponde a nosotros hacer ritos de reconciliación. Ellos hacían una purificación del altar, y esa purificación incluía, como vemos en el video, rociar la tierra para sanar la tierra. Era una forma de purificarse, se lavaban varias veces, constantemente se hacían ritos de purificación de ese altar, y cada vez que uno tiene que se siente a orar al Señor, tiene que pedir perdón y estar reconociendo cada día nuestras faltas, todo lo que nosotros erramos, todo lo que el Señor no le agrada, que son muchas cosas. Yo creo que en el transcurso del día hay cosas que sabemos que al Señor no le agrada, y debemos estar purificándonos permanentemente y buscar la santidad. Debe ser un deseo de nuestro corazón permanente. Esto incluye, como decíamos, confesión. Es importante hacer la confesión y a reconocer nuestras faltas. Por ahí empieza absolutamente todo. Segundo, arrepentirse. Hemos hablado del arrepentimiento, que no solamente es sentirse pesar por haber caído, por haber cometido un error,
sino porque tenemos que tomar medidas en el sentido contrario a esto y restaurar lo que habíamos hecho, en contra de alguien o de algo. Y esto en el protocolo que el Señor estableció incluía el sacrificio de sangre. Ya no tenemos que hacer sacrificios de sangre, esta parte ya la hizo el Señor Jesucristo por nosotros, y ya no hay que sacrificar animales. Como él dice, él fue el último cordero que tuvo que hacerse esta parte, pero el resto de cosas es importante que lo tengamos presente. Pasemos al versículo 23 de Levítico, donde nos da nuevas instrucciones, o algo más preciso, las instrucciones. Dice así: el Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor, y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de solemne reposo, y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Vemos claro que las instrucciones del Señor. Es un Shabbat, que es lo que se conoce como el Shabbat, es un día de reposo, de descanso, de dejar las actividades del mundo. Y la palabra que se utiliza aquí para el ayuno, porque el ayuno no es una palabra que se encuentre en el hebreo original de la palabra del Señor, es un afligir el alma. Y más específicamente, más que el alma, los estudiosos del lenguaje hebreo quiere decir afligir la garganta. Y esto es básicamente lo que han traducido como en el ayuno, es precisamente no tomar alimentos ese día. Y es una forma de decir, es la forma de morir el cuerpo. Eso es lo que uno sabe, que si uno no come por un determinado tiempo, pues va a morir el cuerpo necesita alimento. Pero el Señor ha pedido que ese día no se consuma alimento, y que sea una forma de sacrificio para acabar básicamente lo que es corrompible, que es el cuerpo humano. Lo que nos separa básicamente a nosotros es la presencia del cuerpo, y es lo que el Señor busca que nosotros hagamos a través del ayuno, que es una forma de como matar la carnalidad y buscar la parte espiritual, que es lo que tanto el Señor anhela que estemos en su presencia, y que lo podamos hacer estando en esta vida. Isaías 58 nos habla mucho sobre el tema del ayuno, y podemos abarcar muchos temas en el estudio de Isaías 58. Y aquí vemos algo especial que quiero recalcar en este pasaje. Dice: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Y aquí nos recuerda precisamente lo que estábamos celebrando la semana pasada, de ese día de trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fuera una nación que practicara la justicia, como si no hubiera abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿por qué ayunamos si no los tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios, explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Y ahí empieza a dar el ayuno que él ha escogido precisamente. Es un día dedicado y aceptable al Señor. Y eso es algo que nos debemos preguntar. ¿De verdad, cuando uno ayuna, es una forma de extorsionar al Señor, o es hacerlo como Él le gusta hacerlo, y
y alejarnos de todo lo que el mundo nos llama a hacer, y más bien hacerlo para honrarlo a Él y hacerlo a la manera de Él. Creo que por eso muchas veces el ayuno no funciona. Creo que a veces tenemos una forma de practicarlo erróneamente, y es lo que el Señor quiere que aprendamos cada día a hacerlo para Él y la forma como Él le agrada y que sea aceptable para Él. Y podemos avanzar mucho en este tema del ayuno, pero no es el tema específico de hoy, simplemente es para llamar un poquito la atención en profundizar en hacerlo en forma adecuada. Hechos 27:9 nos recuerda esto del ayuno, y para los apóstoles era muy claro cuál era el día del ayuno. Como digo, esto ya en tiempos después del Señor Jesucristo, lo seguían practicando los apóstoles, y aquí este pasaje nos confirma ese día. Dice, se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Esta época que siempre coincide con el otoño, hay mucha brisa en el mar, es una época que la navegación, como digo, se pone peligrosa, y esto ha permanecido así desde el tiempo de la antigüedad. Para el pueblo de Israel y para los apóstoles era muy claro cuando se hablaba del día del ayuno. El día del ayuno se consideraba este día de expiación donde todo el mundo ayunaba, y es algo que desafortunadamente se fue perdiendo con la cultura grecorromana. Aquí nos habla también en el proceso del chivo enviado al desierto. Esto es una figura bien especial que el Señor utiliza. Como dice, hay un chivo que se consagra al Señor y un chivo que es enviado al desierto. Esto tiene que ver también con lo que significa este día, y hay muchas figuras que el Señor utiliza para mostrar lo que va a pasar en el futuro. Tenemos que tener claro que la fiesta de expiación es una fiesta del otoño. Ya hemos visto en varias oportunidades que nosotros estamos proféticamente hablando de que son unas fiestas de primavera que ya se cumplieron, que nosotros estamos en el periodo de la gracia, y ese periodo de la gracia hasta la venida del Señor Jesucristo, estamos en ese periodo de entre la primavera y el otoño, como por decir, estamos en el verano espiritual. Todo lo que se refiere a las fiestas del otoño son eventos que van a suceder en el futuro. No sabemos exactamente la fecha, pero es precisamente ir mirando lo que va a suceder y estar esperando lo que va a suceder. Y nosotros, como hijos de Dios, nos ha revelado todos estos misterios que para el resto de la humanidad son desconocidos. Y para el pueblo de Israel, que conocen esas cosas como algo del pasado, pero nosotros sabemos que estos son cosas que van a suceder en el futuro, y que hay cosas que ya sucedieron, como decíamos, ya Jesucristo vino a morir por nosotros, a pagar el precio del pecado, y también representa ese chivo expiatorio que cargó el pecado de nosotros, que era enviado por el desierto, y que fue separado el que era consagrado para el Señor, y se separaba del que llevaba todo el pecado. Él hizo esas dos cosas precisamente, pagó por nosotros, pero también se llevó el pecado de toda la humanidad para el Sheol, como decía, hablamos la vez pasada. También esto va relacionado, y el Señor nos ha venido llevando en forma casi cronológica con lo que va a suceder en el futuro, cuando hablábamos de que Él llevó esos pecados a Sheol, y que después vino resucitando a todos los que habían fallecido hasta esa fecha y que lo aceptaron como Señor, y fue llevado al cielo. Y después vendrá el tiempo de separación, precisamente entre las ovejas y las cabras, como lo menciona en Mateo 25, 31, 46. Y quiero que miremos bien este pasaje que el Señor dice que va a suceder, y es una forma también figurativa de lo que va a suceder en el futuro.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de otros, como separará el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén en su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero o necesitado de ropa, o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esto, cuando leemos esto, creo que tenemos que relacionarlo con el ayuno que el Señor hablaba en Isaías 51. Si ustedes se agarran el pasaje de Isaías 51 y leen esto, en Mateo van a encontrar muchas similitudes. Como les decía, el ayuno no simplemente aguantar hambre, es hacer lo que el Señor le agrada. Y si eso implica tener que ayudar, visitar, suplir la necesidad de alguien, eso es lo que el Señor le agrada que hagamos en el día del Señor, y eso, como lo muestra, es lo que el Señor va a separar a los que simplemente manejan una religiosidad, un legalismo, a los que verdaderamente viven la vida que Él quiere que vivamos. Y esto creo que es fundamental. Como les decía, habían dos becerros, dos cabríos, uno se llamaba el Adonai, que era dedicado al Señor, y la Azazel, que era el expiatorio, el que llevaba la culpa. Y el Señor hizo las dos cosas, básicamente representó a estos dos novillos. Quiero llevarlos a 1 Corintios 13:12, cómo nos revela el Señor lo que implica esto para nosotros como iglesia, y no solamente que es para el pueblo de Israel, como muchos a veces dicen, es que estas cosas solamente son para los judíos o para los israelitas. Pero aquí nos dice que precisamente ahora vemos de manera indirecta y velada como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Como les decía, esto implica, después de la fiesta de trompetas, que vamos a ser resucitados y vamos a tener la oportunidad de ver al Señor cara a cara. Todas estas cosas habían sido veladas por mucho tiempo para el pueblo de Israel, pero para nosotros debemos tener la claridad de lo que esto significa, y que todo tiene su momento, tiene su razón de ser. Son cosas que van a pasar en el futuro. No solamente es para recordar lo que pasó para el pueblo de Israel, sino lo tenemos que ver en una perspectiva futura. Así como cuando tomamos la cena, recordamos una época del pasado cuando el Señor fue crucificado, pero también tenemos que tener puesta la mirada cuando el Señor va a volver en las nubes. Eso es lo que nos dice cada vez que tomamos la cena del Señor. Y es lo mismo con estas fiestas. Esta fiesta no es para conmemorar algo del pasado como pueblo de Israel, sino lo que vendrá en el futuro. Y es la esperanza que todos tenemos, algo que tenemos que tener vivo y lo tenemos que tener presente. Y viéndolo desde esta perspectiva, la fiesta es muy
debe ser igual de significativa como lo ha sido a través de toda la historia para ellos, porque nosotros ya sabemos que esto va a suceder y que el Señor simplemente está utilizando todas estas festividades y estas fechas tan especiales para que tengamos presente lo que va a venir hacia el futuro. Y quiero que vayamos precisamente los Apocalipsis 19, 13 al 15. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. Y aquí vemos precisamente esa misma figura que como sumo sacerdote veíamos en esa fiesta de expiación. Ustedes pueden imaginar ese sumo sacerdote que entraba con un vestido blanco de lino fino y salía completamente vestido, con ese vestido lleno de sangre. Como digo, no era salpicar sangre, era básicamente regar sangre a través de todo el lugar santo y el lugar santísimo, como lo estipulaba el protocolo que el Señor había establecido. Y esto precisamente nos va a mostrar cuando el Señor venga, que va a venir después de haber hecho ese sacrificio con sus vestidos llenos de sangre, dejando huella de lo que pagó por nosotros. Como les decía, en la fecha pasada, eso va a suceder después de la fiesta de trompetas, que fue la que estuvimos conmemorando hace 10 días. Hablamos de que esta es la gran trompeta. Y es interesante saber que no es la vez pasada hablamos de la última trompeta, pero básicamente cuando hablamos de la última trompeta lo entendemos como una figura griega o de la cultura griega. Hablando de la cultura hebrea, hay una después de la última trompetazo, que es el gran trompetazo. Y como les decía, es algo que hasta la fecha se hace en Israel, que es todo el día suena la trompeta y anuncia precisamente esa fecha tan especial. Joel 2:15 hace mención de esta trompeta, precisamente cuando dice: toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnen a los pequeños y a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Y esto vemos que precisamente anuncia precisamente cuando ya estemos en presencia del Señor, cuando la iglesia se una con el Señor, cuando esa novia que el Señor ha preparado aquí en la tierra, que es su iglesia, se une en las nubes con Él para venir a reinar sobre este planeta Tierra en forma completa, como lo hemos explicado en días pasados. Entonces, como les decía, toda esta fiesta lo que nos hace es vislumbrar lo que va a venir en el futuro. Así que creo que eso es lo que más podemos aprender de esta festividad. Como digo, no es para hacer lo que ellos hacían y lo que siguen haciendo con la esperanza de que sean perdonados. Nosotros tenemos que tener claro que ya fuimos perdonados, pero tenemos que recordar el precio que pagamos por nosotros y que debemos estar purificándonos permanentemente, que tenemos que estar arrepintiéndonos permanentemente, precisamente con la esperanza de estar en forma aceptable ante el Señor, haciendo lo que Él le agrade, y no vivir una religiosidad, vivir simplemente cumpliendo una normatividad y unos reglamentos por compromiso. Él lo que quiere es que lo hagamos en forma sincera, honesta, para que podamos hacer su voluntad en todas las situaciones que se nos presenten, que nos permita servirle. Y esto tiene que ver con la ofrenda, como les decía. La ofrenda es eso, dar lo mejor de nosotros, dar nuestro mejor servicio
como Él lo hizo con su iglesia. Venir aquí a servir a las personas, venir a servirnos a cada uno de nosotros para que nos enamoráramos de Él y pudiéramos estar con Él en la eternidad. Quiero cerrar con Hebreos 9:26. Dos pasajes de Hebreos precisamente que tienen que ver con esto. Está en el capítulo 9, versículo 26 dice: si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y en Hebreos 10, 19, 22 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Creo que este pasaje nos resume básicamente lo que el Señor quiere mostrar a través de esta fiesta. Como dice, está haciendo esta cita relación a esta fecha de expiación, y Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él confiadamente, con un corazón puro, que nos estemos evaluando, que nos estemos confesando ante Él, arrepintiéndonos, y que nos purifique y nos limpie cada día de esos pecados que seguimos cometiendo. Así que espero que esto dé un poco más de profundidad sobre por qué es tan especial, por qué es tan importante celebrar esta festividad. Como digo, debe ser de gozo, de alegría, saber que estamos perdonados ya, pero de una gran esperanza de lo que nos depara en el futuro y que podemos estar en la forma que Él le agrada, que estemos haciéndolo, la forma, estar listos, como decía, para el día agradable del Señor.